Hola mis queridos audiolectores, estamos aquí nuevamente en Crónicas Vampíricas, capítulo 5, Despertar. La luna llena brillaba de pleno cuando Stefan regresó a la casa de huéspedes. Estaba mareado, casi tambaleante, tanto por la fatiga como por la superabundancia de sangre que había consumido. Había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que se había permitido alimentarse tan copiosamente, pero el estallido de poder en bruto junto al cementerio lo había contagiado de su frenesí, echando por tierra su ya debilitado control. Seguía sin saber con seguridad de dónde había salido el poder. Había estado observando a las muchachas humanas desde su puesto en las sombras, cuando éste estalló por detrás de él, haciendo huir a las jóvenes, y se había visto atrapado entre el temor de que éstas fueran a parar el río y el deseo de sondear aquel poder y descubrir su procedencia. Al final, la había seguido a ella, incapaz de arriesgarse a que resultara herida. Algo negro había volado en dirección a los árboles, mientras las humanas alcanzaban la protección del puente, pero ni siquiera los sentidos nocturnos de Stefan pudieron descifrar de qué se trataba. Había vigilado mientras ellas y las otras dos muchachas en dirección a la ciudad, luego había regresado al cementerio. Estaba vacío. Entonces, purgado de lo que fuera que había estado allí, sobre el suelo yacía una fina tira de tela que a unos ojos corrientes les habrían parecido gris en la oscuridad, pero él vio su auténtico color, y mientras la arrugaba entre los dedos, alzándola despacio hasta tocar sus labios, olió el aroma de los cabellos de la muchacha. Los recuerdos lo asaltaron. Ya era bastante terrible cuando se hallaba fuera de su vista, cuando el sereno resplandor de su mente solo martirizaba los bordes de su conciencia. Pero estar en la misma aula que ella en la escuela, sentir su presencia detrás de él, oler la embriagadora fragancia de su piel a su alrededor, era casi más de lo que podía soportar. Había escuchado cada queda respiración de la joven, sentido su calidez irradiando sobre su espalda, percibió cada latido de su melodioso pulso, y finalmente, con gran horror por su parte, se había encontrado sediento a ello. Su lengua se había deslizado arriba y abajo, sobre sus colmillos, deleitándose con el placer, dolor, que crecía allí, alentándolo. Había aspirado su olor por la nariz de un modo deliberado, y dejaba que las visiones acudieran, imaginándolo todo, lo suave que sería su cuello, y cómo sus labios irían a su encuentro con igual suavidad al principio, depositando diminutos besos aquí y allá, hasta que alcanzara el blando hueco de su garganta. ¿Cómo se acurrucaría allí, en el lugar donde el corazón de la joven latía con tanta fuerza contra la delicada piel? Y cómo por fin sus labios se abrirían, se apartarían de los ansiosos dientes afilados como pequeñas dagas, y no, había salido de su trance con una sacudida, su propio pulso latiendo irregularmente, el cuerpo estremecido. Había dado por finalizada la clase, a su alrededor todo era movimiento, y solo podía esperar que nadie le hubiese estado observando con demasiada atención. Cuando ella le había hablado, había sido incapaz de creer que pudiera mirarla a la cara, mientras sus venas ardían y toda su mandíbula superior suspiraba por ella. Por un momento había temido que su control se quebraría, que la sujetaría por los hombros y la tomaría delante de todos ellos. No tenía ni idea de cómo había podido escapar, solo que algo más tarde estaba canalizando su energía en forma de duro ejercicio, vagamente consciente de que no debía utilizar los poderes. No importaba, incluso sin ellos era en todos los aspectos superior a los muchachos mortales que competían con él en el campo de rugby. Su visión era más aguda, los reflejos más veloces, los músculos más fuertes. Enseguida, una mano le había palmado la espalda y la voz de Matt había sonado en sus oídos. ¡Felicidades! ¡Bienvenido al equipo!
Al contemplar aquel rostro franco y sonriente, Stefan se había sentido invadido por la vergüenza. Si supieras lo que soy, no me sonreirías. Había pensado sombrío. He ganado esta competición vuestra mediante engaños. Y la chica a la que amas, porque la amas, ¿verdad? Está en mis pensamientos justo ahora. Y había permanecido en ellos a pesar de todos sus esfuerzos por desterrarla aquella tarde. Había ido a parar al cementerio ciegamente, arrancado del bosque por una fuerza que no comprendía. Una vez ahí, la había vigilado, luchando consigo mismo, luchando contra el ansia, hasta que el estallido de poder la había hecho huir a ella y a sus amigas. Y luego había regresado a casa, pero no hasta después de alimentarse, después de haber perdido el control. Era incapaz de recordar cómo había sucedido exactamente, cómo había permitido que sucediera. Aquella llamarada de poder lo había provocado, despertando cosas en su interior que era mejor dejar que durmieran. La necesidad de cazar, el ansia por la caza, por el olor a miedo y el salvaje triunfo de caer sobre la presa. Hacía años, siglos, que no sentía el ansia con tanta fuerza. Sus venas habían empezado a arder como el fuego y todos sus pensamientos se habían vuelto rojos. Era incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el cálido sabor cúprico, la efervescencia vital de la sangre. Con aquella excitación rugiendo aún en su interior, había dado un paso o dos tras las muchachas. ¿Qué podría haber sucedido de no haberse cruzado en su camino al anciano? Era mejor no pensarlo. Cuando llegó al final del puente, sus orificios nasales se habían ensanchado ante el olor fuerte y característico a carne humana. Sangre humana, el elixir supremo, el vino prohibido, más embriagador que cualquier licor. La humeante esencia de la vida misma, y estaba tan cansado de oponerse al ansia. Había habido un movimiento en la orilla, al agitarse un montón de viejos harapos, y al instante siguiente, Stefan había aterrizado con un movimiento grácil y felino junto a él. La mano salió despendida al frente y retiró los harapos, dejando al descubierto un rostro arrugado y parpadeante encima de un cuello esquelético. Sus labios se echaron hacia atrás, y a continuación todo lo que oyó fue un sonido de succión. En aquellos momentos, mientras ascendía a trompicones por la escalera principal de la casa de huéspedes, intentó no pensar en ello, y no pensar en ella, en la muchacha que le tentaba con su calidez, con su vida. Ella había sido la que realmente deseaba, pero a partir de aquel momento debía poner freno a aquello. Debía matar cualquier pensamiento parecido antes de que se iniciara, por su bien y por el de ella. Él era su peor pesadilla hecha realidad, y ella ni siquiera lo sabía. ¿Quién anda allí? ¡Eres tú, chico!, gritó, chillona, una voz cascada. Una de las puertas del segundo piso se abrió y una cabeza canosa asomó fuera. Sí, señora. Señora Flowers, siento haberla perturbado. Ah, sí, necesitas más que el crujido de unas tablas del suelo para perturbarme. ¿Cerraste la puerta con llave al entrar? Sí, señora, está a salvo. Eso está bien. Necesitamos estar seguros aquí. Uno nunca sabe lo que podría salir de esos bosques, ¿verdad? El muchacho dirigió una veloz mirada al pequeño rostro sonriente, rodeado de mechones grises, a los ojos brillantes que se movían de un lado a otro. Ocultaban algún secreto. Buenas noches, señora. Buenas noches, chico. La mujer cerró la puerta. Ya en su propia habitación, Stefan dejó caer sobre la cama y permaneció tumbado con los ojos fijos en el techo bajo e inclinado. Por lo general tenía un sueño intranquilo por las noches. No era su hora natural de dormir. Pero esa noche estaba cansado. Requería tanta energía enfrentarse a la luz del sol, y la comida pasada no hacía más que contribuir a su letargo. Pronto, aunque sus ojos no se cerraron, dejó de contemplar el techo encalado sobre su cabeza. Retazos aleatorios de recuerdos flotaron por su mente. Catherine, tan encantadora,
aquella noche junto a la fuente, la luz de la luna tiñendo de plata sus pálidos cabellos dorados. Qué orgulloso se había sentido de estar sentado con ella, de ser quien compartiera su secreto. Pero no puede salir nunca a la luz del sol. Sí, sí que puedo, siempre y cuando lleve esto puesto. Alzó una pequeña mano blanca y la luz de la luna brilló sobre el anillo de lapislázuli que llevaba en ella. Pero el sol me cansa mucho. Nunca he sido muy fuerte. Estefan la contempló. Contempló la delicadeza de sus facciones y la delgadez de su cuerpo. Era casi tan incorpórea como el cristal hilado. No, jamás debió ser fuerte. De niña, a menudo estaba enferma, dijo en voz baja, los ojos fijos en el juego del agua en la fuente. La última vez el doctor dijo que me moriría. Recuerdo que papá lloraba y recuerdo estar tumbada en mi enorme cama, demasiado débil para moverme. Incluso respirar era un esfuerzo excesivo. Me entristecía tanto abandonar el mundo y tenía tanto frío, tantísimo frío. Se estremeció y luego sonrió. ¿Pero qué sucedió? Desperté en plena noche y encontré a Gudrun, mi doncella, de pie junto a mi cama, y entonces se hizo a un lado y vi al hombre que había traído. Sentí miedo. Su nombre era Klaus. Había oído a la gente del pueblo decir que era malvado. Grité a Gudrun que se salvara, pero ella se limitó a permanecer ahí de pie, observando. Cuando él acercó la boca a mi cuello, pensé que iba a matarme. Hizo una pausa. Estefan la miraba con horror y compasión y ella le dedicó una sonrisa reconfortante. No fue tan terrible después de todo. Hubo un poco de dolor al principio, pero desapareció rápidamente y luego la sensación fue en realidad agradable. Cuando él me dio de su sangre para beber, me sentí más fuerte de lo que había estado en meses. Y luego esperamos juntos a que transcurrieran las horas hasta que llegó el amanecer. Cuando vino el doctor, no podía creer que yo pudiera incorporarme en la cama y hablar. Papá dijo que era un milagro y volvió a llorar, pero de alegría. Su rostro se nubló. Tendré que abandonar a mi padre pronto. Un día de estos advertirá que desde aquella enfermedad no he envejecido ni una hora. ¿Y jamás lo harás? No, eso es lo más maravilloso de todo, Estefan. Alzó los ojos hacia él con infantil júbilo. Seré joven eternamente y nunca moriré. ¿Puedes imaginarlo? Él no podía imaginarla como nada que no fuese lo que era en aquel momento. Adorable, inocente, perfecta. ¿Pero no lo encontraste aterrador al principio? Al principio un poco, pero Gudrun me mostró qué hacer. Fue ella quien me dijo que encargara este anillo, con una gema que me protegería de la luz solar. Mientras estuve en cama, me trajo sustanciosas bebidas calientes. Más tarde me trajo pequeños animales que su hijo atrapaba. ¿No personas? Se oyó su risa. Por supuesto que no. Puedo obtener todo lo que necesito en una noche de una paloma. Gudrun dice que si deseo ser poderosa, debería tomar sangre humana, pues la esencia vital de los humanos es más fuerte. Y Klaus también solía instarme a hacerlo. Quería volver a intercambiar sangre, pero yo le digo a Gudrun que no quiero poder. Y en cuanto a Klaus, se interrumpió y bajó los ojos, de modo que las espesas pestañas descansaron sobre las mejillas. Su voz era más baja cuando prosiguió. No creo que sea una cosa que deba hacerse a la ligera. Tomaré sangre humana solo cuando haya encontrado a mi compañero, aquel que estará junto a mí por toda la eternidad. Alzó la mirada hacia él con expresión seria. Estefan le sonrió sintiéndose aturdido y pletórico de orgullo. Apenas consiguió contener la felicidad que sintió en aquel momento. Pero eso fue antes de que su hermano Damon regresara de la universidad, antes de que Damon volviera y contemplara los ojos azules como joyas de Catherine. Espero que te esté gustando la lectura. No olvides apoyarme con tu like. Sobre su cama en la habitación de techo bajo, Estefan gimió.
Entonces la oscuridad lo atrajo más profundamente y nuevas imágenes empezaron a titilar en su mente. Eran visiones dispersas del pasado que no formaban una secuencia coherente. Las vio como escenas brevemente iluminadas por relámpagos. El rostro de su hermano, crispado en una máscara de furia inhumana. Los ojos azules de Catherine, centelleando y danzando mientras efectuaban piruetas con su nuevo vestido blanco. El fugaz atisbo de algo blanco tras un limonero. El contacto de una espada en su mano. La voz de Joseph, gritando desde la distancia. El limonero. ¿No debía dar la vuelta al limonero? Volvió a ver el rostro de Damon. Pero en esa ocasión, su hermano reía como loco. Reía sin parar, con un sonido parecido al chirriar del cristal roto. Y el limonero estaba más cerca ya. Damon, Catherine, no. Estaba sentado totalmente tieso en la cama. Se pasó unas manos temblorosas por los cabellos y sereno su respiración. Un sueño terrible. Hacía mucho tiempo que no se había visto torturado por sueños como aquel. Mucho, desde luego, desde la última vez que soñó algo. Los últimos segundos pasaron una y otra vez por su mente y volvió a ver el limonero y escuchó de nuevo la risa de su hermano. Resonó en su mente casi con excesiva nitidez, de improviso, sin ser consciente de una decisión deliberada de moverse. Stefan se encontró ante la ventana abierta, sintió el frío aire nocturno sobre las mejillas al mirar la oscuridad plateada. Damon. Envió el pensamiento en una oleada de poder, rastreando. Luego se sumió en una inmovilidad total, escuchando con todos sus sentidos. No sintió nada, ninguna ondulación como respuesta. A poca distancia, una pareja de aves nocturnas alzaron el vuelo. En la ciudad, muchas mentes dormían. En el bosque, animales nocturnos se dedicaban a sus ocupaciones privadas. Suspiró y volvió a girar hacia la habitación. A lo mejor se había equivocado respecto a la risa. A lo mejor incluso había estado equivocado sobre la amenaza en el cementerio. Feldchurch estaba silenciosa y tranquila, y él debería imitarla. Necesitaba dormir. 5 de septiembre. En realidad, primeras horas del 6 de septiembre, sobre la 1 de la madrugada. Querido diario, debería regresar a la cama enseguida. Hace apenas unos pocos minutos desperté, pensando que alguien chillaba, pero ahora la casa estaba en silencio. Ha sucedido tantas cosas extrañas esta noche que tengo los nervios destrozados, supongo. Al menos desperté sabiendo exactamente qué voy a hacer respecto a Stefan. Todo el asunto más o menos se me ocurrió de repente. El plan B, fase 1, se inicia mañana. Los ojos de Frances llameaban y tenía las mejillas arreboladas mientras se aproximaba a las 3 muchachas sentadas ante la mesa. Elena, tienes que oír esto. Elena le sonrió educadamente, pero sin demasiada familiaridad. Frances bajó la cabeza. Quiero decir, ¿puedo unirme a vosotras? Acabo de enterarme de la cosa más absurda respecto a Stefan Salvatore. Siéntate, indicó Elena con indiferencia. Pero, añadió, untando mantequilla en un panecillo, no estamos realmente interesadas en la noticia. ¿Vosotras no? Frances se la quedó mirando fijamente. Miró a Meredith, luego a Bonnie. ¿Vosotras, chicas? Estás de broma, ¿verdad? En absoluto. Meredith ensartó una judía verde y la observó con suspicacia. Tenemos otras cosas en la cabeza hoy. Exactamente, indicó Bonnie tras un repentino sobresalto. Stefan es algo pasado, ¿sabes? Ya no interesa. Se inclinó y se frotó el tobillo. Frances miró a Elena suplicante. Pero pensaba que quería saberlo todo respecto a él. Curiosidad, repuso Elena. Al fin y al cabo, es un visitante y quería darle la bienvenida a Feldchurch. Pero, por supuesto, debo mantenerme fiel a Jean-Claude. ¿Jean-Claude? Jean-Claude, dijo Meredith encarnando las cejas y suspirando. Jean-Claude, repitió Bonnie animosamente, delicadamente con el pulgar y el índice.
Elena sacó una foto de su mochila. Aquí está de pie frente a la casita en la que nos alojábamos. Justo después me cortó una flor y dijo, bueno, sonrió misteriosamente. No debería repetirlo. Francis contemplaba con atención la foto que mostraba a un hombre joven, sin camisa, de pie frente a una mata de hibispos y sonriendo con timidez. Es mayor que tú, ¿verdad? Dijo con respeto. 21, por supuesto. Elena miró por encima del hombro. Mi tía jamás lo aprobaría, de modo que sé lo que estamos ocultando hasta que me gradúe. Tenemos que escribirnos en secreto. ¡Qué romántico!, musitó Francis. No se lo diré a nadie, lo prometo. Pero respecto a Stefan... Elena le dedicó una sonrisa de superioridad. Sí, tengo que comer comida europea, dijo. Prefiero la francesa a la italiana siempre. Volvió la cabeza hacia Meredith. ¿No te parece? Siempre. Meredith y Elena se sonrieron la una a la otra, con complicidad. Luego se volvieron hacia Francis. ¿No estás de acuerdo? Pues sí, respondió ella apresuradamente. Yo también, siempre. Sonrió de manera cómplice. Ella también, y asintió varias veces mientras se levantaba y marchaba. Cuando desapareció, Bonnie dijo lastimera. Esto va a matarme. Elena, me moriré si no me entero del chismorreo. Ah, eso. Yo puedo contártelo, respondió Elena con calma. Iba a decir que existe un rumor por ahí de que Stefan es un agente de la brigada de estupefacientes. ¿Un qué? Bonnie la miró fijamente y luego prorrumpió en carcajadas. Pero eso es ridículo. ¿Qué agente de estupefacientes en todo el mundo se vestiría así y llevaría gafas oscuras? Quiero decir, ha hecho todo lo que puede para atraer la atención sobre él. Su voz se apagó y sus ojos castaños se abrieron más. Pero entonces, ese puede ser el motivo de que lo haga. ¿Quién sospecharía jamás de alguien tan obvio? Y vive solo y es terriblemente reservado. Elena, ¿y si es cierto? No lo es, dijo Meredith. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy quien lo inventó. Al ver la expresión de Bonnie, sonrió de oreja a oreja y añadió, Elena me dijo que lo hiciera. Ah. Bonnie dirigió una mirada de admiración a Elena. Eres perversa. ¿Puedo decir a la gente que tiene una enfermedad terminal? No puedes. No quiero una ristra de Florences Nightingales haciendo cola para sostenerle la mano. Pero puedes contar a la gente lo que quieras sobre Jean-Claude. Bonnie tomó la fotografía. ¿Quién era realmente? El jardinero. Estaba loco por esas matas de higos. También estaba casado y con 2 hijos. Una lástima, comentó Bonnie en tono serio. ¿Y tú le dijiste a Frances que no le hablara a nadie de él? Exacto. Elena consultó su reloj, lo que significa que sobre las, 2 en punto, debía saberlo toda la escuela. Tras las clases, las muchachas fueron a casa de Bonnie. Las recibieron en la puerta principal unos ladridos agudos y cuando Bonnie abrió la puerta, en pequeñez muy viejo y gordo intentó escapar. Se llamaba Yatze y estaba tan mal criado que nadie, excepto la madre de Bonnie, lo soportaba. Mordisqueó el tobillo de Elena cuando éste pasó por su lado. La sala de estar estaba oscura y abarrotada, con grandes cantidades de mobiliario recargado y cortinas gruesas en las ventanas. La hermana de Bonnie, Mary, estaba ahí, quitándose las horquillas que sujetaban una cofia a sus ondulados cabellos rojos. Tenía solo 2 años más que Bonnie y trabajaba en el dispensario de Feldchurch. Ah, Bonnie, saludó. Me alegro de que estés de vuelta. Hola, Elena, Meredith. Elena y Meredith dijeron hola. ¿Qué sucede? Pareces cansada, dijo Bonnie. Mary dejó caer la cofia sobre la mesa de centro. En lugar de responder, fue ella quien hizo una pregunta. Anoche, cuando llegaste a casa tan alterada, ¿dónde dijiste que habías estado?
solo allá abajo, junto al puente Wakery. Eso es lo que pensé. Mary aspiró con fuerza. Ahora escúchame, Bonnie McCulloch, no vuelvas a ir ahí, y especialmente sola y de noche, ¿comprendido? ¿Pero por qué no?, inquirió Bonnie, absolutamente desconcertada. Porque anoche atacaron a alguien allí, ese es el por qué no. ¿Y sabes dónde lo encontraron? Justo en la orilla debajo del puente Wakery. Ellen y Meredith se le quedaron mirando con incredulidad, y Bonnie agarró con fuerza el brazo de Elena. ¿Atacaron a alguien debajo del puente? Pero, ¿quién era? ¿Qué sucedió? ¿Qué quieres decir con atacado?, inquirió Elena tragando saliva. Quiero decir, respondió Meredith con claridad, que casi le habían desgarrado totalmente la garganta. Perdió una increíble cantidad de sangre. Al principio pensaron que podría haber sido un animal, pero ahora el doctor Lowen dice que fue una persona, y la policía cree que quien quiera que lo hiciese podría ocultarse en el cementerio. Mary miró a cada una de ellas por turno, con la boca convertida en una línea recta. De modo que si estuvieses allí, junto al puente o en el cementerio, Elena Gilbert, entonces esa persona podría haber estado ahí con vosotras, ¿entendido? Ya no tienes que asustarnos más, dijo Bonnie con voz débil. Lo hemos captado, Mary. De acuerdo, estupendo. Mary hundió los hombros y se frotó la nuca con gesto cansado. Tengo que tumbarme un rato. No era mi intención ser una gruñona, dijo mientras abandonaba la salita. Una vez a solas, las tres muchachas se miraron entre sí. ¿Podría haber sido una de nosotras?, dijo Meredith con calma. En especial tú, Elena. Tú fuiste ahí sola. Elena sintió una picazón por toda la piel, el mismo sentimiento doloroso de alerta que había tenido en el viejo cementerio. Podía sentir la frialdad del viento y ver las hileras de lápidas a su alrededor. La luz del sol y el Robert E. Lee jamás habían parecido tan lejanos. «Bonnie», dijo despacio, ¿viste a alguien ahí afuera? ¿Es eso a lo que te referías cuando dijiste que alguien me estaba esperando? En la habitación oscura, Bonnie le contempló sin comprender. ¿De qué hablas? Yo no dije eso. Sí lo dijiste. No, no lo hice. Jamás dije eso. Bonnie, intervino Meredith, las dos te oímos. Te quedaste mirando fijamente a las viejas lápidas y luego dijiste a Elena. No sé de qué están hablando y yo no dije absolutamente nada. Bonnie tenía el rostro congestionado por la cólera y había lágrimas en sus ojos. No quiero seguir hablando de ello. Ellen y Meredith se miraron la una a la otra impotentes. En el exterior, el sol se ocultó tras una nube. Bueno, espero les haya gustado este capítulo. La verdad que está interesante. Hay muchas diferencias con la serie y no es como que lo mismo, pero nos dan como que otro contexto de nuestros personajes favoritos. Espero poder tenerlos aquí siguiendo escuchando cómo narro la historia. Espero que les guste cuando hago los cambios de voz en cada persona. Aún no encuentro bien el tono de voz que le quiero dar a Bonnie y a Meredith, y a veces tiendo también como que no hacer el tono bien de Elena, pero espero ir mejorando al pasar los capítulos y adaptando las voces de manera bien. Creo que igual con las de los chicos, a lo mejor voy a sonar igual con todas, excepto con la de Joseph, el papá de Damon y Stefan, ya que él tiene como acento italiano, y en algunas voces femeninas pues he intentado hacerla como que diferentes para que puedan escuchar como que la diferencia entre los personajes. Espero les guste y espero que me puedan apoyar con un me gusta, un comentario para animarme a seguir haciendo esto. Muchas gracias por escucharme y nos oímos en el siguiente capítulo.